El 14 de mayo de 2024, en el corazón de uno de los aeropuertos más transitados de Europa, algo imposible de ignorar empezó a suceder. Los vuelos de larga distancia de KLM comenzaron a desaparecer de las pantallas una tras otra. Nueva York, Tokio, Ciudad de México, cancelados sin previo aviso, sin reprogramación y sin una sola palabra de explicación. En las salas de embarque, el murmullo de los pasajeros se transformó en un silencio inquieto. Afuera, los hangares se llenaban de Boeing 787, el avión que Boeing había vendido al mundo como el Dreamliner, símbolo de seguridad y eficiencia. Pero detrás de esa imagen perfecta, un fallo oculto estaba a punto de salir a la luz. Un fallo que, de confirmarse, podría convertirse en una de las mayores advertencias de la aviación moderna. Y lo más perturbador es que llevaba años viajando sobre nuestras cabezas. En Schiphol, uno de los aeropuertos más organizados del mundo, el caos no llegó con gritos ni carreras, llegó en silencio. A las 8:17 de la mañana, el primer vuelo de KLM hacia Nueva York desapareció del tablero. Minutos después, Tokio, Ciudad de México y Shanghái se sumaron a la lista. Nadie en los mostradores sabía qué decir. Los altavoces guardaban un silencio casi incómodo, y los agentes de puerta evitaban el contacto visual con los pasajeros. En las redes sociales, las primeras publicaciones hablaban de un fallo técnico menor o problemas de conexión con el sistema de salidas. Pero en la pista, la historia era muy distinta. Los Boeing 787, en lugar de alinearse para despegar, eran remolcados lentamente hacia los hangares, como si cada uno fuera una escena de investigación que había que aislar. En cuestión de horas, la flota entera estaba fuera de servicio. No hubo comunicados inmediatos, no hubo portavoces en televisión, solo una breve frase que apareció en la página oficial: incidencia técnica interna, sin impacto en la seguridad de vuelo. Una afirmación tan tranquilizadora como contradictoria, porque si no había riesgo, ¿por qué inmovilizar todos los aviones? Lo que los ingenieros encontrarían al abrir el primero de esos aviones convertiría ese día silencioso en el inicio de una cadena de revelaciones que Boeing preferiría no escuchar. El primer 787 en ser revisado llevaba menos de 3 años en servicio. A simple vista todo parecía normal. Pintura impecable, cabina en perfecto orden, sistemas encendidos como cualquier otro día. Pero en la zona más sensible del ala, los técnicos encontraron lo que nadie esperaba: una fina línea, apenas perceptible, que recorría la superficie de una tubería de aleación ligera. No era una fuga común. El combustible no caía en gotas, sino que se filtraba lentamente a lo largo de esa grieta microscópica, hasta llegar a un punto crítico, el lugar donde la tubería de combustible se encontraba con un grupo de cables de alto voltaje. Justo allí, en un espacio cerrado, bajo alta presión y temperaturas extremas, una chispa sería suficiente para provocar un incendio dentro de la estructura del ala. El material de esa tubería, un aluminio ultraligero, era el mismo usado en la mayoría de los Dreamliner. Eso significaba que no se trataba de un incidente aislado. Cuando los ingenieros ampliaron la inspección usando ultrasonido, lo que apareció en las pantallas fue peor: microfisuras en el adhesivo que une el fuselaje con el ala, una pieza clave en la resistencia del avión. Y lo más inquietante, esas grietas podrían llevar allí años sin que nadie las detectara. Las inspecciones continuaron con otros 787, y el patrón se hizo imposible de ignorar. Avión tras avión, las mismas señales aparecían en los mismos puntos. En algunos casos, las microfisuras del adhesivo estructural eran tan finas que ni siquiera la luz de un hangar podía revelarlas. Solo el ultrasonido mostraba la realidad. Y esa realidad era preocupante. Si ese material cedía en pleno vuelo, la unión entre el ala y el fuselaje podría perder rigidez en cuestión de segundos. Pero las grietas no eran el único hallazgo. Los técnicos comenzaron a encontrar fallos que parecían formar parte de una lista invisible. Turbinas con ligeras desalineaciones capaces de generar calor extremo, sensores de humo que disparaban falsas alarmas y luego eran desconectados en lugar de reemplazados, y luces de emergencia que tardaban hasta 7 segundos en encenderse. Cada uno de esos problemas por sí solo podría parecer un contratiempo menor, pero juntos formaban una imagen inquietante: un avión que, bajo la apariencia de innovación y seguridad, acumulaba defectos en silencio. Y lo más inquietante era que no aparecían de forma aleatoria. Siempre surgían en las mismas zonas y bajo las mismas condiciones. Ese patrón apuntaba a un lugar específico, un punto de origen donde todos esos fallos parecían nacer. Y estaba a miles de kilómetros de Ámsterdam. Cuando los ingenieros comenzaron a revisar el historial de incidentes recientes, las coincidencias se volvieron demasiado precisas para ser casualidad. En noviembre de 2023, el vuelo KM-871 rumbo a Osaka tuvo que regresar a Schiphol apenas 43 minutos después de despegar.
Los pilotos habían escuchado un chirrido metálico y sentido vibraciones inusuales en toda la cabina. El diagnóstico: un eje de turbina desalineado por apenas 0,03 segundos, suficiente a 10.000 revoluciones por minuto para generar calor extremo y amenazar con fracturar el metal. Entre febrero y abril de 2024, 3 vuelos diferentes activaron las alarmas de humo en la bodega de carga. No había fuego, no había calor, los sensores estaban fallando. En lugar de cambiarlos, el sistema entero se desactivó en esa sección. Si un incendio real hubiese ocurrido, las llamas habrían consumido la bodega en menos de 8 minutos sin que nadie lo supiera. Durante un simulacro de evacuación, la puerta de emergencia número 3, la única en la sección central del avión, se atascó a medio abrir al fallar la sincronización entre su mecanismo eléctrico y el manual. En un fuego real, eso podría dejar atrapadas a decenas de personas. Y en la cabina, otro fallo invisible: fugas de aire helado que enfriaban el panel de mando hasta congelar los controles y entumecer las manos de los pilotos, sin una sola alerta en los sistemas. Todos estos problemas aparecían en aviones jóvenes, algunos con menos de 2 años de servicio, y todos compartían el mismo origen de fabricación. Ese origen estaba lejos de Europa, en una planta que Boeing presentó al mundo como la joya de su producción, pero que dentro guardaba un secreto incómodo. El rastro de fallos llevaba hasta Charleston, Carolina del Sur, la planta que Boeing construyó para acelerar la producción del Dreamliner y cumplir con miles de pedidos alrededor del mundo. Desde fuera era un símbolo de modernidad: enormes hangares, líneas de ensamblaje brillantes y un ritmo de trabajo que prometía eficiencia sin precedentes. Pero dentro, la realidad era mucho menos limpia. Ya en 2019, ingenieros internos habían advertido sobre inspecciones que se saltaban o se realizaban de forma incompleta. En algunos casos, los aviones se entregaban sin haber pasado las pruebas ultrasónicas obligatorias, las únicas capaces de detectar grietas invisibles en el fuselaje de fibra de carbono. Peor aún, casi el 99% de los puntos de unión no recibían el tratamiento estructural adecuado. Adhesivos mal aplicados, refuerzos omitidos y componentes instalados fuera de especificación. La presión por cumplir plazos era constante. Los técnicos sabían que detener una entrega podía significar retrasos millonarios, así que muchas inspecciones se rellenaban después sobre el papel para no frenar la línea. Algunos trabajadores fueron advertidos de no reportar problemas que pudieran retrasar un envío. El mensaje era claro: la velocidad primero, la seguridad después. Entre los 787 entregados a KLM desde Charleston, se encontraron cableados de alto voltaje instalados demasiado cerca de zonas con riesgo de fuga de combustible, pernos de asientos mal ajustados y piezas de puertas provenientes de un proveedor previamente investigado por fabricar componentes defectuosos para otros modelos de Boeing. La mañana del 14 de mayo de 2024 comenzó como cualquier otra en Schiphol, pero a medida que avanzaban las horas, algo extraño empezó a suceder. Vuelos intercontinentales de KLM desaparecían de las pantallas de salida uno tras otro. Los destinos más lejanos, Nueva York, Shanghái, México, se iban desvaneciendo, sustituidos por una sola palabra: cancelado. En las salas de embarque, los pasajeros miraban sus teléfonos buscando noticias, pero las redes de la aerolínea permanecían en silencio absoluto. No había comunicados, no había portavoces, solo un ambiente denso, como si todo el aeropuerto estuviera conteniendo la respiración. Mientras tanto, lejos de las miradas del público, una coreografía precisa se ejecutaba en la pista. Remolcadores acercaban uno a uno a los Boeing 787 hacia los hangares, donde las puertas se cerraban tras ellos con rapidez inusual. Seguridad privada custodiaba los accesos. Nadie entraba, nadie salía. Horas después, KLM publicó un único mensaje: incidencia técnica interna, sin impacto en la seguridad de vuelo. Pero esa frase, pensada para calmar, encendió más preguntas que respuestas. Si no había peligro por sí, ¿por qué aislar toda la flota? Si todo estaba bajo control, ¿por qué blindar los hangares como si dentro hubiera ocurrido un accidente? El mundo entero comenzaba a sospechar que detrás de ese silencio había algo mucho más grande que un simple fallo técnico. Las investigaciones internas dejaron al descubierto algo más preocupante que cualquier grieta o fuga. Un patrón repetido durante años, en los mismos puntos, con las mismas piezas y saliendo del mismo lugar. Y, pese a todas las advertencias, ni Boeing ni los reguladores ordenaron una retirada oficial. Los fallos se empaquetaban en boletines técnicos, se minimizaban en informes y se enterraban bajo capas de lenguaje corporativo. En aviación, un segundo de retraso puede costar cientos de vidas, y sin embargo, durante años, las decisiones no se tomaron para eliminar riesgos, sino para administrarlos.
como si la seguridad fuera una variable más en una hoja de cálculo. El 787 fue vendido como la joya de la ingeniería moderna, pero hoy su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos volando gracias a la innovación o apostando a que el próximo fallo no nos toque a nosotros? El cielo seguirá lleno de aviones, pero mientras la verdad se archive en silencio, cada despegue será menos un sueño y más una apuesta. Espero que hayan disfrutado el video y aprendido algo nuevo. No olviden dar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido. Hasta la próxima.